Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Primero que todo, Bueno, bienvenida a esta nueva sección de entrevistas a socios colaboradores de Compromiso Asturias 21. muy buenas, Marta. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, encantada de tenerte Bien, aquí. encantada, Eh, igualmente. En primer lugar, cuéntanos un poco tu trayectoria profesional y tu situación actual, porque que eres venezolana, pero llevas ya bastantes años viviendo aquí en Asturias, ¿no? Así es. Me vine con 7 años y bueno, a los 18 vine también aquí a Oviedo a estudiar pedagogía. Yo a lo largo de la carrera no sabía muy bien qué rama escoger dentro de lo que es la pedagogía más educativa, social o laboral. Y finalmente me decanté por esta última y la verdad es que no podría estar más contenta ni haber escogido mejor, ¿no? En marzo hago 5 años en Grupo PFS como consultora del área de formación y desarrollo de personas. Pero, y este es un mensaje que quiero lanzar ya a la gente joven, me adelanto un poquito a las preguntas, y es que yo empecé aquí haciendo tareas más bien administrativas y comerciales, y con el paso de los años fui asumiendo otra serie de funciones y de tareas más vinculadas a mi carrera. Pero considero que bajo unos mínimos, ¿no? Y unas condiciones salariales y no salariales, ¿no? Emocionales, que diríamos ahora, justas, primero para mí se debe llegar a un sitio, demostrar actitud, ganas, responsabilidad, compromiso, motivación e implicación, y luego ya vas pidiendo y exigiendo lo que consideras que te corresponde, ¿no? Sí. Y así es como, pues yo ahora mismo en el departamento ya organizo y gestiono formación para nuestros clientes, llevo a cabo tareas de recursos humanos, selección de personal para empresas, encuestas de clima laboral, evaluaciones del desempeño, experiencia de empleado, etcétera, ¿no? Pero con el paso del tiempo y Sí, escalón a escalón en ese sentido. sí. ¿Y qué relación mantienes con Compromiso Asturias? Porque PFS también es asociado corporativo, es bastante activa, ¿verdad? Sí, así es. Mira, yo con Compromiso llevo colaborando desde hace 2 años como mentora en el programa Mentoring. Lo conocí gracias a mi responsable que me recomendó participar. Y la verdad es que me encanta el programa porque te hace conectar y te da la oportunidad de, pues con tu experiencia, ¿no? Guiar al alumnado de último año de carrera en su futuro laboral, pero también ahondar, digamos, en su autoconocimiento para que puedan sacar el máximo de sí mismos. También participamos en los talleres de marca personal del programa Enfoca tu Vida que realizábamos en los institutos con el alumnado de tercero y cuarto de la ESO. Y que por un lado pues, suponía una manera de transmitirles la importancia de crear una marca personal sólida, de que tomen conciencia de la misma, que se desarrollen, ¿no? Y se distingan. Y no solo eso, sino que sepan que la huella digital es francamente relevante y que siempre nos encuentran, sea Sí. para bien o para mal, ¿no? Entonces, claro que hay que cuidarla, tanto en redes sociales, ¿no? Como Instagram, TikTok, como en LinkedIn, ¿no? Una red social más profesional. Sí, Y te quería contar 2 cosas adicionales que sí, hicimos claro. este último año que Sí. fueron muy positivas, que fue orientarles educativamente, ¿no? Hacia su próximo paso, bien fuera la formación profesional o el bachillerato. ¿Y por qué esa orientación? Pues mira, simplemente para hacerles ver que un objetivo sin un plan es solo un deseo, ¿no? Y quien no tiene un propósito, no tiene un foco y no tiene una organización a corto, medio y largo plazo, está perdido en la vida, Sí. ¿vale? Y otra cuestión muy importante que también hicimos ese año, el año pasado, fue que los mentís de años previos o que en ese mismo año estuvieran llevando a cabo el programa Mentoring participasen y expusiesen pues cómo estaban ellos construyendo su marca personal, ¿no? Con sus dudas, con sus victorias, con sus riesgos a la hora de tomar decisiones también. Y fue muy bonito porque ellos fueron, son y serán, yo creo, un ejemplo para ellos y una fuente de inspiración. Sí, ¿y cómo crees que podéis los jóvenes desarrollar y mejorar la sociedad asturiana? Esto que hablabas de la marca personal es muy importante y de la huella digital y sobre todo ahora de la toma de decisiones de los jóvenes. Eh, ¿Qué cambios y qué mejoras que se pueden desarrollar, sobre todo en este sector de jóvenes, crees que deben de darse en la sociedad asturiana? Vale, mira, yo creo que la sociedad adulta, ¿no? Debemos conectar, formar y empoderar a la gente joven para transformar a la sociedad desde las aulas y para mí desde cualquier etapa educativa, ¿no? La juventud yo creo que tiene una gran desafección y una baja participación en cuanto a cuestiones pues
electorales o políticas se refiere y es hora de darle una vuelta, yo creo. Ujú. Considero que sus preocupaciones, ¿no? Las que pueden tener, como la emergencia climática, como la salud mental, las dificultades para emanciparse, el desempleo, ¿no? Deberían ponerse encima de la mesa y formar parte del debate, ¿no? Del mismo modo, también creo importante facilitar las relaciones entre las diversas generaciones, ¿no? Quiero decir, y voy a intentar decir esta palabra, trabajar en la intergeneracionalidad. Ujú. Y luego la gente joven muchas veces la veo desanimada, ¿no? Seguramente tendrán sus razones y serán razones de peso, pero sí que yo, desde mi punto de vista, les animaría a que miren más allá, que se esfuercen por crecer y por mejorar cada día, ¿no? Yo me acuerdo que en el último año de carrera, claro, yo pasé de estar con 5 asignaturas a estar con 2 y el práctico ni el TFG y bueno, me parecía poca cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Buscaba cursos para hacer, buscaba asistir a talleres, a programas, a proyectos y me encantaba porque además vivía experiencias innovadoras, ¿no? Y aunque parezcan una locura, yo es lo que les recomendaría a ellos, ¿no? Ujú. Que vivan cosas más allá y fuera de la facultad, ¿no? Fuera de la universidad. Sí. Claro, yo para mí mis locuras era apuntarme a un programa de emprendimiento cuando yo no quería emprender, pero lo hice, ¿no? ¿Y por qué? Porque vendían que en esos cursos trabajabas las habilidades blandas, las Ujú. soft skills, ¿no? Famosas. Sí. Y lo mejor también fue que en esas formaciones que organizaba el Club Asturiano de Calidad en el Talud de la Hería, iban empresas, o sea, iban profesionales que ya estaban trabajando. Entonces yo, imagínate, hacía roleplay con el director general de una empresa, con la directora de recursos humanos, con el director de operaciones, ¿no? Ujú. Yo me moría de la vergüenza, pero creo que esa experiencia es muy valiosa y considero que sin curiosidad y sin inquietudes, pues no vas a ningún sitio. Ujú. Y eso al final también te proyecta muchísimo más al mercado profesional, laboral y te prepara, Exacto, ¿no? exacto. ¿Y qué retos, ya por último, y oportunidades Sí. tiene Asturias en la próxima década? Vale, para mí yo creo que necesitamos, ¿no? Soluciones concretas, ágiles y de rápida aplicación, ¿no? En ese sentido. Los grandes proyectos están muy bien, pero no todo se resume en eso. Entonces, para mí lo más importante es la influencia, la calidad y el impacto que esas iniciativas pueden tener en la región asturiana, ¿no? Ujú. Entonces, desde mi punto de vista, los retos y oportunidades deberían estar ligados a las estrategias de digitalización, la economía verde y la sostenibilidad, porque además el futuro es clima, ¿no? Y no se puede mirar para otro lado. Ujú. Sí, pues muy interesante todo lo que dices y muy de acuerdo también. Pues muchas gracias, Carolina, ha sido un placer tenerte aquí en este segundo episodio de Asturiano del Mes y conocer pues tu perspectiva como persona joven y todas las tus puntos de vista y aspectos que hemos tratado que no han sido pocos, ¿eh? Muy bien, Marta. Para mí un placer también y esperamos seguir colaborando con vosotros. Por supuesto.